Bueno, continuando con los ejercicios de derivación de funciones trigonométricas inversas. Entonces, bueno, en el video anterior alcanzamos a realizar los tres primeros ejercicios. Entonces, voy a iniciar con el cuarto para poder estudiar lo que es la parte de derivación de funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a realizar el ejercicio número 4. Para eso, vamos a la pizarra digital. Entonces, pero miren lo que dice el ejercicio número 4. Y es igual a 2 arcocoseno de 2x más la raíz cuadrada de 1 menos 4x a la 2. Entonces, vamos a la pizarra, vamos a copiar el ejercicio y es este. Y es igual a 2 arcocoseno de 2x más la raíz cuadrada 1 menos 4x a la 2. Listo. Entonces vamos a calcular la derivada. Sabemos que calcular esta derivada, tengo la derivada de una suma. Sabemos que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. O sea que esta función que a mí me dan, como queremos encontrar la derivada, yo puedo hacerla de esta forma. La derivada de y con respecto a x a la final es encontrar la derivada de esto, ¿no? De arcocoseno de arcocoseno de 2x más la raíz cuadrada de 1 menos de la raíz cuadrada de 1 menos 4x a la 2. Es la derivada de eso. Pero sabemos que la derivada de esto es la derivada del primero, es decir, 2 arcocoseno de 2x, es la derivada de esto, más la derivada del segundo término, que sería 1 menos 4x a la 2 prima. ¿Sí o no? Entonces, me voy a concentrar en calcular cuál es la derivada del primer término, ¿sí? Y cuál es la derivada del segundo término. En pocas palabras, la derivada de y con respecto a x, ¿quién va a ser? Entonces, miren, 2 arcocoseno de 2x. Si nosotros nos damos cuenta, tengo que localizar quién es la derivada de arcocoseno. Y miren quién es la derivada de arcocoseno de u. La derivada con respecto a x de arcocoseno de u es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2 por la derivada interna. Entonces esa derivada la voy a copiar de color rojo, la voy a poner aquí arribita para tenerla presente. La derivada con respecto a x de arcocoseno de u es igual a menos 1 sobre 1 menos u al cuadrado. 1 menos u al cuadrado por la derivada interna. ¿Sí? Esa es la derivada de arcocoseno, ¿sí? Entonces la tengamos ahí presente. Entonces, yo puedo sacar el 2, ¿verdad? Porque hay una propiedad que es la propiedad número 2. La derivada de una constante multiplicada por una función, yo puedo sacar la constante. En este caso, si usted saca la constante, a usted le va a quedar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto, que tenemos que averiguar quién es la derivada de arcocoseno de 2x. Más, recordemos que esto tengo una raíz en el segundo término, yo lo puedo transformar en términos de una potencia para poder encontrar su derivada de una manera más fácil. Entonces voy a poner aquí que al final yo tengo que encontrar esta derivada, ¿sí? 1 menos 4x a la 2 elevada a la 1 medio. Voy a poner aquí el corchete o voy a poner aquí paréntesis, que es la derivada de eso, ¿sí o no? Por definición. Ahora, la derivada de y con respecto a x es igual a 2 veces, entonces, arcocoseno de 2x. Entonces tengo que identificar quién es u, porque en la derivada de arcocoseno aparece un u. Entonces, miren quién va a ser u. En este caso, esto va a ser u. U es igual a 2x. Entonces, si yo identifico que arcocoseno, que u es igual a 2x, entonces la derivada que me dice que esto va a ser menos 1 sobre quién, sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2 por la derivada interna. Pero ¿quién es la derivada interna en este caso? De u con respecto a x. Voy a poner nada más, voy a poner la fórmula y ahora la desglosamos. Más
voy a poner esto que está aquí. Recordemos que la derivada de 1 menos 4x a la 2 elevado a la 1 medio, yo puedo aplicar aquí regla de la cadena. Si nosotros aplicamos aquí regla de la cadena, aquí me queda 1 medio de 1 menos 4x a la 2 elevado a la 1 medio menos 1, que multiplica la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna aquí? En este caso es 1 menos 4x a la 2 prima. Ahí, voy paso a paso para que lo puedan comprender. Voy a reescribir el primer término. Significa que la derivada de y con respecto a x, ¿quién es? Aquí tengo un 2 que multiplica a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2. ¿Quién es u a la 2? Miren que si u igual a 2x, u a la 2 sería 2x al cuadrado. O sea que yo puedo poner aquí sin ningún problema 2x al cuadrado, que multiplica a la derivada interna, es decir, la derivada de u. Entonces, la derivada de u es lo mismo que tener 2x'. Y cierro el primer término. ¿Sí o no? Seguimos operando. Aquí me queda 1 medio de 1 menos 4x a la 2. 1 medio menos 1. Vamos a operar los exponentes. 1 medio le quito 1, es lo mismo que tener menos 1 medio. Y esto que está aquí, la derivada de una diferencia. La derivada de una diferencia es la diferencia de sus derivadas. Es decir, que la derivada del primer término es la derivada de una constante. Y sabemos que la propiedad número 1 nos dice que la derivada de una constante es 0. La derivada de 4x a la 2 es lo mismo que tener, aplicamos la derivada de una potencia, bajamos el 2, entonces aquí me quedaría, yo puedo poner que aquí me quedaría menos 8x. Esa sería la derivada. Cuando nosotros seguimos operando, entonces aquí me queda que la derivada de y con respecto a x, ¿quién va a ser? Aquí tengo 2 que multiplica a, aquí tengo menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado, es lo mismo que tener aquí 4x al cuadrado, que multiplica a la derivada de 2x. Pero miren que la derivada de 2x es lo mismo que tener 2. Entonces yo puedo poner aquí 2. Más esto que está aquí. Miren que 1 menos 4x al lado elevado a la menos 1 medio yo lo puedo bajar, ¿verdad? Podemos aplicar la propiedad del entero negativo. Si yo lo bajo, aquí me queda 1 medio que multiplica a 1 sobre, aquí me quedaría 1 menos 4x al lado elevado a la 1 medio. Y esto que está aquí multiplica menos 8x. Seguimos operando. Si ustedes se dan cuenta, tengo 2 afuera y tengo este 2 que está aquí. Al final, yo puedo poner aquí, en el primer término, yo puedo poner esto, que la derivada de y con respecto a x es igual. Al final, aquí me sale un menos 4, porque 2 por menos 1 da menos 2, por el 2 da menos 4. Entonces aquí me quedaría menos 4 que divide a 1 menos 4x a la 2. Más esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, yo lo puedo simplificar. Yo puedo este 2 y este 8 lo puedo cancelar. Y arriba me quedaría menos 4. Entonces yo puedo poner aquí que aquí arriba me quedaría. Bueno, con ese menos 4 que me queda por este menos, ese más me quedaría negativo. Entonces miren cómo me quedaría. Voy a borrar aquí ese más. Entonces, más por menos, entonces aquí me quedaría menos. Entonces aquí me quedaría 4x. Entonces voy a poner aquí 4x que divide a lo que me quedó aquí abajo. Entonces esto que está aquí abajo es una raíz. Sería 1 menos 4x al lado. Por definición, miren que tengo, está elevado a un medio. Por definición lo puedo convertir en una raíz. Si ustedes se dan cuenta, tengo una recta de fracciones homogéneas. Esto que está aquí, yo lo puedo poner así, sin ningún problema. Que la derivada de y con respecto a x, yo puedo poner miren que tengo una fracción una diferencia de fracciones heterogéneas. Esto que está aquí, yo puedo poner aquí, que esto que está aquí, simplemente puedo poner 1 menos 4x a la 2. Y arriba tengo menos 4 menos 4x. ¿Sí o no? Puedo sacar factor común. El factor común que puedo sacar aquí es menos 4. Si yo saco factor común menos 4, aquí me quedaría 1 más x que divide a, bueno, que divide a la raíz cuadrada de 1 menos 4x a la 2. Y esa es la derivada. Ya ahí no se puede hacer más nada, ¿sí? Esa es la derivada de lo que estábamos buscando. Si y es igual a 2 veces arco coseno de 2x
más la raíz cuadrada de 1 menos 4x al lado, la derivada de y, aquí la tengo, es menos 4 que multiplica 1 más x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al lado. Esa es la derivada. Esa es la derivada de y, la derivada que queríamos encontrar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Y aquí finaliza lo que es la parte de la derivada de funciones trigonométricas inversas. Miren que toda la cantidad de ejercicios que hemos resuelto, ¿no? Hemos hecho esos 4, hicimos 5 en total y acá llevamos 4, llevamos 9 ejercicios resueltos. Con estos 9 ejercicios de funciones trigonométricas, pues ya debemos tener una idea de cómo nosotros debemos operar la derivada de una función trigonométrica o de una función trigonométrica inversa. Entonces vamos a finalizar la sesión de este video. Vamos a estudiar en qué consiste la derivación implícita. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste derivación implícita, ¿sí? Entonces la derivación implícita, la mayoría de las funciones que nosotros hemos estudiado han sido funciones explícitas. Pero cuando una función está en forma explícita, cuando la variable dependiente está en términos de la variable independiente. Pero cuando tengo una función implícita, cuando la variable dependiente no se encuentra despejada en términos de x. Por ejemplo, aquí le coloco, una función está dada en forma explícita si la variable dependiente está despejada. Esto es que y sea una función en términos de x, ¿sí? Ahora les muestro un ejemplo para que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre una función explícita y una función implícita. Una función está dada de manera implícita si la variable independiente no está expresada en función de x. Esto quiere decir que la función está expresada de la forma f de x, y igual 0. Esto es lo que nosotros conocemos como funciones explícitas y funciones implícitas. Son las definiciones. Entonces, para que usted pueda tener una idea de qué es una función, de qué es o qué es lo que tenemos nosotros como una función explícita o una función implícita, les voy a mostrar aquí en la pizarra digital. Por ejemplo, la mayoría de las funciones, como les dije ahorita, están dadas de forma explícita. Entonces, cuando tengo una función de forma explícita, cuando la función es de esta forma, y igual a f de x. Es decir, y es igual a 2x al cuadrado más 5x más 1. Y es igual a 5x más 8. Y es igual menos x a la 3 más 1. Miren que cuando yo tengo una función donde la variable dependiente está en términos de x, entonces esta función, este tipo de función se le llama que la función está en forma explícita. Entonces la mayoría de las funciones se encuentran de manera explícita. ¿Y cuando tengo una función de forma implícita? Cuando la tengo así. F de x, y igual 0. Por ejemplo, 5x al cuadrado más 3x por y a la 2 más 5y a la 4 menos 5 igual 0. Entonces miren que tengo una función donde la variable dependiente no se encuentra en términos de x. No es posible identificar cuál sería la variable que se encuentra despejada. Entonces, cuando yo tengo una función de esa forma o tengo una función de esta forma, digamos 3x por y a la 3 más 5 yx elevado a la 2 más y igual 0. Tengo una función de manera implícita. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta sesión es que nosotros debemos chequear cómo podemos encontrar la derivada de una función implícita. Porque ya sabemos cómo se opera la derivada de una función implícita. Derivar una función explícita como la que tengo aquí a la izquierda es lo mismo que hemos venido operando anteriormente. Pero ¿qué pasa si no tengo una función de manera explícita? Supongamos que tengo una función de forma implícita, es decir, que tenga la estructura f de x, y igual 0. Que no sea posible identificar qué variable se encuentra despejada. Entonces, cuando no tengo una función de esta forma, la función está de manera implícita. ¿Y cómo se deriva una función implícita?
Bueno, muchachos, para poder derivar una función implícita debemos identificar una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos que debemos tener en cuenta para poder encontrar la derivada de una función implícita? Aquí se las coloco. Miren. Entonces, si tengo una función de la forma f de x, y igual 0, una función que se encuentra de manera implícita, entonces para poder encontrar dy con respecto a x, dy con respecto a x es lo mismo que tener y', ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos ahí presente. dy con respecto a x es lo mismo que tener y'. A veces uno en la notación utiliza mucho y'. Entonces, para poder encontrar la derivada de una función implícita, usted debe tener en cuenta los siguientes pasos. ¿Cuál es el primer paso? Usted debe derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. ¿Sí? Debe derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. Segundo paso, usted va a encontrar o va a aplicar las propiedades de la derivada, teniendo en cuenta que y es una función en términos de x. Esto quiere decir que aquí debemos aplicar la regla de la cadena a la variable y. Eso ahorita se lo muestro. ¿Qué quiere decir ese segundo paso? Bueno, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si usted está derivando con respecto a x de 5x a la 2, bueno, si usted la derivada con respecto a x de 5x a la 2, usted sabe que esto va a ser aquí 10x. Si usted va a derivar la derivada con respecto a x de 4x a la 3, es la derivada con respecto a x. Miren que aquí nos dice que estamos derivando con respecto a x. Y la función que voy a derivar está con respecto a x. Usted simplemente deriva 3 por 4, 12, 12x al lado. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a derivar con respecto a x y tengo una variable que no sea x? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 2y a la 3? Entonces, para derivar con respecto a x de 2y a la 3, debemos aplicar aquí regla de la cadena. Usted deriva normal, 3 por 2, 6, entonces aquí me quedaría 6y a la 2 por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? La derivada de y. Es decir, usted debe colocar aquí y'. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos presente porque estamos derivando con respecto a x. Entonces, cuando yo tengo una variable que no sea x, 2y a la 3, entonces usted debe derivar 6y a la 2 por y'. Es decir, usted aquí va a aplicar regla de la cadena a y. Debe aplicar la regla de la cadena a y. ¿Sí? Debe aplicar la regla de la cadena a y. Ahora, si yo tengo esto, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 10y a la 2? Lo mismo. Bajamos, aplicamos derivada de una potencia, sería 20y por y'. Derivamos la potencia y tenemos que colocar la derivada interna, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora, si yo tengo esto, ¿cuál es la derivada con respecto a x de y? Bueno, se sobreentiende que aquí tengo un 1, ¿no? Bajamos el 1, me queda 1 por y elevado a la 1 menos 1 por la derivada interna. Al final esto que está aquí es 1 por y a la 0 por y'. Al final esto que está aquí es 1 por y a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. O sea que al final esto que está aquí, 1 por 1 por y' es lo mismo que tener y'. En pocas palabras, muchachos, la derivada con respecto a x de y siempre va a ser y'. ¿Sí? Entonces son comentarios que debemos tener presentes. ¿Sí? Todo eso nos lo justifica lo que hemos aprendido en derivada. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente porque esto es lo que me dice el segundo paso. Aplique las propiedades de la derivación teniendo en cuenta que y es una función de x. Esto usted debe aplicar la regla de la cadena a y. Cuando está derivando con respecto a x a una variable que no sea x. Supongamos que sea una variable que sea y. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Tercer paso, todos los términos que contengan dy con respecto a x lo vamos a dejar del lado izquierdo de la igualdad. Y lo que no sea y' o dy con respecto a x lo vamos a colocar a la derecha. ¿Sí? Y ahí a la derecha aplica para coeficientes y para variables que no tengan el término y'. Factorizamos a la izquierda y'. Y despejamos, el último paso, despejamos y'. Eso es lo que nosotros debemos aplicar. Esos son los 5 pasos que debemos tener en cuenta al momento
de encontrar la derivada de una función implícita, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, primer paso, derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. Tener en cuenta las propiedades de la derivada. En el caso que estemos derivando con respecto a x una variable que no sea x, debemos aplicarle la cadena. Todos los términos que contengan y' lo dejamos del lado izquierdo. Los que no sean y', es decir, coeficiente o variable, lo dejamos a la derecha. Factorizamos el y' y despejamos y'. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, acá tenemos una serie de ejercicios con los cuales vamos a finalizar en esta sesión, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejercicio. Me dicen que encontremos o determinemos y'. Si miran en la función que nos dan. La función que me dan en este caso, x cuadrado por y menos 2y es igual a x a la 3 menos 1. Entonces, vamos a realizar los ejercicios. Miren cómo lo podemos justificar o cómo lo podemos resolver. Entonces, tenga atento a cada una de las cuentas que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, voy a trasladar el primer ejercicio a la pizarra digital. X cuadrado por y menos 2y es igual a x a la 3 menos 1. Entonces, vamos a la pizarra digital y miren, primer ejercicio. Me dan esta función. X cuadrado por y menos 2y igual x a la 3 menos 1. X a la 3 menos 1. Entonces miren cómo podemos encontrar la derivada de esta función. De esta función, ¿sí? Entonces el primer paso, miren lo que nos dice el primer paso. Vamos a hacer esto paso a paso para que lo puedan visualizar. Derivar ambos lados de la igualdad con respecto a x. Bueno, usted simplemente, primer paso, vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad. X cuadrado por y menos 2y igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 menos 1. Estamos aplicando la derivada con respecto a x en ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo tengo la derivada de una resta. Y sabemos que la derivada de una resta es la derivada de cada uno de los términos que acompañan ahí en el paréntesis. Lo mismo que lo que tenemos a la derecha. La derivada de una resta, aplicamos el mismo razonamiento. Entonces voy a aplicar el operador derivada a cada uno de los términos. Entonces aquí me queda que la derivada con respecto a x de x cuadrado por y menos la derivada con respecto a x de 2y. Esto que está aquí es igual a la derivada del primer término, sería la derivada con respecto a x de x a la 3, menos la derivada con respecto a x de ¿quién? De 1. Y listo. Ahora, me voy a concentrar en esta derivada. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de x cuadrado por y? Si ustedes se dan cuenta, tengo x cuadrado por y. Tengo un producto. Aquí tengo un producto. ¿Cómo yo puedo encontrar la derivada de un producto? Sabemos que hay una propiedad, la propiedad número 5 de la derivada, nos dice a nosotros cuál es la manera de proceder al momento de querer encontrar la derivada de un producto. Entonces, esa derivada la voy a localizar de color rojo de este lado. Entonces, yo tengo que encontrar cuál es la derivada de este producto. Miren que estoy derivando con respecto a x. Lo que no sea x, aplicamos regla de la cadena. La derivada de un producto me dice a mí es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, esto que está aquí es igual. Miren que como estoy derivando con respecto a x, no hay ningún problema. La derivada de x a la 2, aquí sería 2x. 2x por y. ¿Sí? 2x por y. Más x cuadrado por y'. Y', entonces esto que está aquí, este producto que está aquí, me va a quedar x cuadrado por y'. Listo, me queda ahí, no tengo nada que operar. Y eso es lo que yo voy a colocar acá. La derivada de x cuadrado por y, abro paréntesis. La derivada de x cuadrado por y, voy a colocar 2x por y más x cuadrado por y'. Y' es lo mismo que tener de y con respecto a x menos la derivada con respecto a x de 2y. Entonces yo puedo sacar el 2. Y la derivada con respecto a x de y, recordemos que la derivada, lo voy a justificar aquí también, la derivada
con respecto a x de y es y', ¿sí? La derivada con respecto a x de y es y', y nosotros lo justificamos ahorita. Sin embargo, lo voy a justificar en esta hoja. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de y? La derivada con respecto a x de y, se sobreentiende que aquí tengo un 1. Voy a aplicar regla de la cadena. Bajamos el 1 que multiplica el exponente se ve disminuido en 1. 1 menos 1 por la derivada interna. ¿Cuál es la función interna? Sería la variable, ¿no? Y'. Entonces, esto que está aquí es 1 que multiplica a y elevado. 1 menos 1 es 0 por y'. Pero todo número elevado a 0 da 1. Entonces aquí me queda 1 por 1 por y'. Entonces aquí me queda 1 por 1, 1 por y'. Y 1 por y' es y'. Y esto que está aquí es lo mismo que tener de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a colocar ahí. Entonces aquí me quedaría menos 2y', es decir, 2 de y con respecto a x. ¿Sí o no? Esto que está aquí es igual. La derivada con respecto a x de x a la 3, la función que tengo ahí está en términos de x. Y como vamos a calcular la derivada con respecto a x, derivamos normal. Aquí sería 3x a la 2. No tengo ningún problema porque estoy derivando con respecto a x. Menos la derivada de 1. La derivada de 1 es la derivada de una constante. Simplemente que aquí coloco 0. Ahora, seguimos operando. Cuando nosotros seguimos operando, mire lo que va a pasar aquí. Aquí me queda. Voy a eliminar ese paréntesis. Aquí tengo 2xy más x cuadrado por la derivada de y con respecto a x menos 2 veces de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Entonces, ya apliqué el paso 2. Ya hemos aplicado el paso 2. Primero, derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. Listo, ya lo aplicamos. Aplique la propiedad de derivación teniendo en cuenta que y es una función de x. Es decir, debe aplicarle a la cadena. Ya lo aplicamos. Ahora miren lo que nos dice el paso 3. Todos los términos que contengan y', colóquenlos del lado izquierdo. Y los que no, pásenlo a la derecha. Entonces, ¿qué tengo? ¿Dónde tengo y'? En el segundo y tercer término. Y lo que no sea, lo que no contenga y', lo mando del lado derecho. En pocas palabras, esto que está aquí me quedaría x cuadrado por la derivada de y con respecto a x menos 2 veces la derivada de y con respecto a x. Esto que está aquí es igual. Esto que está aquí está fijo. Y esto que está aquí, positivo a la izquierda, lo voy a rodar a la derecha. Entonces me quedaría menos 2xy. Miren que el tercer paso nos dice eso, ¿no? Todo lo que sea y', déjelo a la izquierda. Y lo que no tenga y', mándelo a la derecha. Entonces aquí tenemos. Eso es lo que hicimos en el tercer paso. Paso número 4. Factorizar a la izquierda y'. Entonces, si yo saco factor común y' o de y con respecto a x, voy a sacar factor común a la izquierda. Entonces, si usted saca de y con respecto a x, saca factor común, aquí le queda x al cuadrado menos 2. Y esto es igual a 3x al cuadrado menos 2x por y. Ahora aplico el último paso. ¿Qué dice el último paso? Despejar y'. Entonces, cuando usted, esto que está aquí, miren que el de y con respecto a x está multiplicando con x al cuadrado menos 2. X cuadrado menos 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. En matemática lo que multiplica pasa a dividir y lo que divide pasa a multiplicar. En este caso yo tengo que la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos 2xy que divide a, bueno, esto que está aquí está dividiendo a x cuadrado menos 2. Y esa es la derivada que estábamos localizando. A mí me dijeron, localice de y con respecto a x, es decir, encontrar la derivada. Y eso es lo que encontramos. Si ustedes se dan cuenta, es lo que estábamos realizando. ¿Sí? Determinar de y con respecto a x si tengo esta función implícita. Entonces es muy importante que nosotros sepamos manejar la derivación implícita. Cuando usted está aplicando la derivada con respecto a x y la función es x, usted deriva normal. Pero si usted está derivando con respecto a x a una variable que no sea x, supongamos que sea y, usted debe aplicar regla de la cadena a la variable y. Entonces eso es muy importante que lo tengamos ahí presente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el otro ejercicio
vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿sí? Que el segundo es parecido a lo que estamos realizando. Entonces voy a hacer el ejercicio número 3. Vamos a trasladar el ejercicio a la pizarra digital y finalizamos con los dos últimos ejercicios que le quiero mostrar. Y con eso finalizamos la temática de derivación de funciones implícitas. Entonces vamos a copiar el ejercicio en una nueva pizarra. Entonces, segundo, me dicen x a la 3 más 3x a la 2. X a la 3 más 3x a la 2 por y. Menos 6x menos 6x por y a la 2 más 2y a la 3 más 2y a la 3 igual a menos 18. Entonces aquí colocamos menos 18. Entonces miren, entonces vamos a aplicar el primer paso. Ya sabemos qué nos dice el primer paso. El primer paso nos dice que debemos derivar con respecto a x a ambos lados de la igualdad. Entonces usted simplemente hace la derivada con respecto a x de x a la 3 más 3x a la 2 por y menos 6x por y a la 2, vamos a ponerlo bien, más 2y a la 3, igual a la derivada con respecto a x de ¿quién? De menos 18. Ahora, esto que nosotros vemos aquí, sabemos, hay una propiedad que nos dice que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces yo puedo aplicar la derivada a cada uno de esos términos. Al final aquí me va a salir que la derivada con respecto a x de x a la 3 más, voy a sacar el 3, me quedaría la derivada con respecto a x del segundo término, que sería x cuadrado por y, menos, voy a sacar el 6. Aplicamos la derivada con respecto a x, estamos aplicando la derivada a cada uno de esos términos. Aquí tengo x por y a la 2, más 2 veces la derivada con respecto a x de y a la 3. Igual, a la derecha, la derivada de una constante, eso que está aquí es 0. Ahora, seguimos operando. Vamos a derivar con respecto a x de x a la 3. Pero miren que tengo x a la 3. Es, como estamos derivando con respecto a la variable x, simplemente derivamos normal. Esto que está aquí es 3x al cuadrado. Más 3 veces. Entonces aquí viene lo nuevo. Tengo la derivada con respecto a x de un producto. Vamos a aplicar el mismo razonamiento que aplicamos con el ejercicio anterior. Lo voy a hacer en una hoja aparte. ¿Cuál sería la derivada con respecto a x de x cuadrado por y? Bueno, sabemos la derivada de un producto. ¿Qué me dice? La derivada de un producto nos dice que es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada de la segunda función, en este caso de y. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tener. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x a la 2, entonces yo puedo poner aquí sin ningún problema que esto que está aquí es 2x por y. Más esto que está aquí lo dejamos fijo. Me quedaría x cuadrado por y prima. Y esto es lo que yo voy a colocar allá, en la pizarra, en la otra hoja, 2xy. Entonces miren, aquí me queda 2xy más x cuadrado por y prima. Entonces aquí coloco x cuadrado por y prima. Menos 6 veces, ahora tengo x por y a la 2. Tengo también un nuevo producto. Entonces vamos a localizar quién es la derivada. Lo voy a hacer de color azul. ¿Quién es la derivada con respecto a x de x por y a la 2? Entonces miren que aquí tengo x por y a la 2. Esto que está aquí es igual. Aplicamos la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que sería y a la 2'. La derivada de x, porque estamos derivando con respecto a x, es 1. 1 por y a la 2, entonces aquí me sale 1 por y a la 2. Más x que multiplica
a la derivada de y a la 2. Como estoy derivando con respecto a x, ¿verdad? Entonces, y aquí me sale que es y a la 2, entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, cuando usted aplica la regla de la cadena, aquí me sale 2y por la derivada interna, que sería y'. Entonces, al final, esto que está aquí, 1 por y a la 2 es y a la 2. Más, al final, esto que está aquí a la derecha, nos queda 2x por y'. Y esto es lo que voy a colocar en ese paréntesis. Cuando yo coloco eso dentro del paréntesis, entonces aquí me queda menos 6 veces la derivada de este producto, que ya lo calculamos. Es y a la 2 más 2x por y'. 2x por y'. Más 2 veces la derivada con respecto a x de y a la 3. Regla de la cadena. Sería 3y a la 2 por la derivada interna, que sería y'. Y esto que está aquí es igual a 0. Seguimos operando. Cuando nosotros seguimos operando, aquí me sale 3x a la 2 más. Aplicamos propiedad distributiva. 3 por 2, aquí me quedaría 6xy más 3 por el segundo término, me quedaría 3x al cuadrado por y'. Menos, aquí aplicamos distributiva otra vez. 6 por y a la 2, me quedaría 6y a la 2. Menos 6, bueno, 6 por 2 me quedaría 12. Aquí me quedaría 12x por y'. Más, aquí me quedaría 6 veces y a la 2 por y'. Esto que está aquí igual a 0. Aplicamos el paso 3. Todo lo que sea y' lo dejamos a la izquierda. Y lo que no sea y' lo mandamos a la derecha. Entonces, ¿dónde tengo la prima? Miren que la prima la tengo aquí. La voy a subrayar. ¿Dónde va tengo prima? La prima la tengo aquí. Y la tengo aquí. Entonces, eso lo voy a dejar ahí. Van a quedar fijos. Entonces, aquí seguimos operando. Aquí me queda 3x al cuadrado por y'. Menos 12x por y'. Más 6y a la 2 por y'. Esto que está aquí es igual a. Bueno, lo que no sea y' lo mandamos a la derecha. Por ejemplo, 6y a la 2 es negativo a la izquierda. Cuando yo lo veo a la derecha, él cambia de signo. Me queda 6y a la 2 positivo. ¿Y qué más puedo mandar a la derecha? Este 13x a la 2 es positivo a la izquierda. Cuando lo veo a la derecha, él cambia de signo. Se vuelve 3x cuadrado. Y este 6xy, que es positivo a la izquierda, cuando lo veo a la derecha, él cambia de signo. Me quedaría menos 6xy. Cuarto paso, sacamos factor común. Sacamos factor común. Miren, ¿por qué vamos a sacar factor común? Porque eso me lo está diciendo el ejercicio. Miren. Vamos a factorizar a la izquierda y', es decir, factor común. Si yo saco y' aquí, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis me queda 3x a la 2 menos 12xy más 6y a la 2. Y esto que está aquí es igual. Esto que está aquí queda fijo. 6y a la 2 menos 3x a la 2 menos 6xy. Ahora despejamos y'. Si usted despeja y', esto que está aquí es lo mismo que tener 6y a la 2. El numerador queda fijo. Y esto que está aquí divide a. Esto que está aquí divide a 3x a la 2 menos 2xy más 6y a la 2. Esto que está aquí es lo mismo que tener. Recordemos que y' es lo mismo que tener de y con respecto a x. Y esto que está aquí es 6y a la 2 menos 3x a la 2 menos 6xy. Y esto que está aquí divide a 3x a la 2 menos 12xy más 6y a la 2. Entonces hemos encontrado de y con respecto a x, hemos encontrado y' de x. ¿Sí? Entonces miren la manera como nosotros podemos manipular este tipo de cuenta, lo que nosotros conocemos como derivación implícita. Así es como nosotros debemos resolver los ejercicios basados a la derivación implícita, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo tengamos presente.
Ahora vamos a proceder a resolver un tercer ejercicio y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces lo vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces, veamos. Nos vamos nuevamente a la presentación y miren cómo lo vamos a realizar. Entonces ya hemos hecho el primero y el tercero. El, el segundo ustedes lo pueden realizar sin ningún problema, ¿sí? De igual forma, el segundo se encuentra hecho en las guías de estudio. Ahí pueden corroborar los pasos de cómo podemos realizar ese ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a realizar el segundo, el cuarto, ¿sí? Vamos a realizar este ejercicio. Miren lo que nos dicen. Determine una ecuación de la recta tangente a la curva. Me dan esa curva. Me dan la curva 3x a la 2 menos x cuadrado por y a la 3 más 4y menos 8 igual 0. Y que pasa por el punto 0,2. Entonces me piden hallar la ecuación de la recta tangente. Es decir, tengo que hallar la derivada. Como es una función implícita, la de y con respecto a x lo hallamos de la misma manera como veníamos resolviendo la derivada de funciones implícitas, las dos que hicimos con el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces veamos. Vamos a poner aquí una hoja en blanco y vamos a copiar, ¿sí? Entonces me dan este ejercicio 3x a la 2 menos x cuadrado por y a la 3 más 4y menos 8 igual 0, ¿sí? Con estos dos ejercicios finalizamos la sesión de hoy. Entonces voy a poner aquí tercer ejercicio. Entonces a mí me dan esta curva, ¿no? 3x al cuadrado menos x cuadrado por y a la 3 más 4y menos 8 igual 0. Entonces vamos a derivar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Aplicamos el primer paso porque es una función implícita. Entonces, por ser una función implícita, entonces vamos a derivar con respecto a x a ambos lados de la igualdad. Entonces lo voy a hacer de un color diferente. Vamos a aplicar la derivada con respecto a x a cada uno de los términos. Entonces aquí tengo 3x al cuadrado menos x cuadrado por y a la 3 más 4y menos 8 igual. Aquí no tengo necesidad de poner derivada con respecto a x, entonces simplemente coloco 0. Seguimos operando. Cuando nosotros seguimos operando, voy a calcular la derivada a cada uno de esos términos que aparecen aquí. Entonces, voy a poner aquí la derivada con respecto a x del primer término, sería 3x al cuadrado, menos la derivada con respecto a x de x cuadrado por y a la 3, más la derivada con respecto a x de 4y, menos la derivada con respecto a x de 8. Y esto que está aquí es igual a 0. Entonces el primer término está relacionado con la variable x y estamos derivando con respecto a x. Simplemente 3x a la 2, aplicamos la derivada de una potencia y esto que está aquí es 6x. Menos, entonces aquí sí viene, tenemos que calcular la derivada con respecto a x de ese producto porque tengo dos productos, tengo dos funciones. Tengo la función x cuadrado y ya la 3. Entonces la voy a calcular acá. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de x cuadrado por y a la 3? Bueno, apliquemos la derivada de un producto. La derivada de un producto nos dice a nosotros que esto que está aquí es igual a la derivada del primero, es decir, x cuadrado, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, la derivada de y a la 3. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x a la 2 sería 2x. Entonces aquí me queda 2x que multiplica a y a la 3. Vamos a escribirlo bien, y a la 3. Más, aquí tengo x a la 2 que multiplica a la derivada de y a la 3.
regla de la cadena. Entonces aquí tengo 3y a la 2 por y'. Entonces al final, la derivada con respecto a x de x cuadrado por y a la 3, ¿quién va a ser? Miren quién va a ser. Va a ser 2x por y a la 3. Más, aquí yo puedo poner sin ningún problema, puedo poner 3x al cuadrado por y a la 2 por y'. Entonces eso es lo que yo voy a colocar ahí en el paréntesis, ¿sí? Entonces esto es lo que yo voy a colocar ahí en ese paréntesis. Veamos. Entonces, retomamos. Aquí me queda menos, entonces en ese paréntesis voy a colocar lo que me dio a mí. 2x por y a la 3. Entonces aquí me sale 2x por y a la 3. Más el segundo término, que nos dio 3x al cuadrado por y a la 2 por y'. Entonces aquí coloco 3x al cuadrado por y a la 2 por y'. Cierro paréntesis, ¿sí o no? 3x al cuadrado por y a la 2 por y'. Listo, eso es. Más 4 veces la derivada de y. Pero 4 veces la derivada de y es lo mismo que tener y'. Menos la derivada de 8. La derivada con respecto a x de 8, la derivada de una constante es 0. Entonces esto que está aquí es 0. Entonces esto que está aquí es igual a 0. Ahora, cuando yo tengo un paréntesis precedido del signo menos, todo lo que se encuentra dentro del paréntesis cambia de signo. Por lo tanto, aquí me sale 6x menos 2x por y a la 3 menos 3x a la 2 por y a la 2 por y'. Más 4y' y esto que está aquí está igualado a 0. Ahora vamos a aplicar el tercer paso. Todo lo que sea y' lo dejo del lado izquierdo. Lo que no sea y' lo mandamos a la derecha. Entonces, nos damos cuenta que los dos primeros términos no tienen nada que ver con y'. Entonces, esos dos términos los mandamos a la derecha. Entonces, a la izquierda, ¿qué me queda? A la izquierda, lo que me queda a mí a la izquierda es esto. A mí me queda menos 3x a la 2 por y a la 2 por y' más 4y'. Esto que está aquí es igual. Bueno, miren, este es negativo a la izquierda. Cuando usted lo pasa a la derecha, él cambia de signo. Le queda 2x por y a la 3. Le queda positivo. Este es positivo a la izquierda. Cuando lo ve a la derecha, él cambia de signo. Le queda 6x negativo. Entonces, del lado izquierdo voy a despejar la y'. Si usted despeja y', ¿cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría menos 3x a la 2 por y a la 2 más 4. Eso es lo que me queda. Si yo saco factor común y', me quedaría eso. Esto que está aquí es igual a 2x por y a la 3 menos 6x. Voy a poner aquí menos 6x. Despejo y'. Si usted despeja y', entonces esto que está aquí sería 2x por y a la 3 menos 6x. Esto que está aquí está dividiendo a menos 3x a la 2 por y a la 2 más 4. Y listo, hemos encontrado la derivada. 2x y a la 3 menos 6x sobre menos 3x a la 2 por y a la 2 más 4. Recordemos que esto que está aquí, ¿quién es? Esto que está aquí es la derivada de y con respecto a x, porque recordemos que y' es lo mismo que tener de y con respecto a x. Esto que está aquí es lo mismo que tener 2x por y a la 3 menos 6x dividido sobre menos 3x a la 2 por y a la 2 más 4. Listo, ya tengo la primera. Esto que está aquí lo puedo llamar 1. Recordemos que en el ejercicio nos piden lo siguiente, que encontremos la ecuación de la recta tangente. Cuando nosotros empezamos a estudiar derivación, los primeros ejercicios, ¿se acuerdan? Encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva y que pasa por tal punto. Nosotros, ¿qué hacíamos primero? Nosotros calculábamos la derivada. En este caso ya hemos encontrado la derivada de esa función implícita. Ahora, uno aplica el segundo paso. ¿Se acuerdan que el segundo paso es aplicar la definición de la pendiente a la recta? ¿Cómo se define la pendiente? La pendiente es igual a la derivada de la función evaluada en el punto por donde ella pasa. Y miren que a mí el punto por donde ella pasa es el punto 0,2. El punto por donde ella pasa es el punto 0,2. Entonces, en pocas palabras, voy a irme a una hoja en blanco. Primero voy a colocar lo que hice en el primer paso. Hemos calculado esto.
la derivada de y con respecto a x, a nosotros nos dio 2x por y a la 3 menos 6x. Y esto que está aquí está dividiendo a. Esto que está aquí divide a menos 3x al cuadrado por y a la 2 más 4. Esto fue lo que nos dio, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, 2x a la 3 menos 6x sobre menos 3x al cuadrado más 4. Listo. Ya hemos encontrado la derivada. Aplicamos el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, ¿se acuerdan? Que nos dice que la pendiente es la derivada de la función evaluada alrededor del punto por donde ella pasa. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi caso, ¿quién va a ser la pendiente? La pendiente va a ser la derivada de y con respecto a x. En este caso, en mi ejercicio es 2x por y a la 3 menos 6x. Y esto que está aquí está dividiendo a menos 3x a la 2 por y a la 2 más 4. Y eso hay que evaluarlo alrededor del punto por donde ella pasa. Y ella pasa por el punto 0,2. ¿Sí o no? Veamos 0,2. Recordemos que si ella pasa por el punto 0,2, eso quiere decir que la primera componente hace referencia al eje de las x. La segunda componente hace referencia a la y. Entonces, cuando usted reemplaza eso ahí, m es igual, miren, x es 0 y y es 2. Veamos qué resulta. Aquí me sale 2 por x, pero x es 0. Entonces aquí tengo 2 por 0 por y a la 3. Por y a la 3, 2. Entonces aquí me queda 2 a la 3. Menos 6 por x, pero x es 0. Entonces aquí me queda 6 por 0. Esto que está aquí divide a menos 3x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado por y a la 2, es decir, 2 a la 2 más 4. Esto que está aquí, ¿cuánto nos da? Esto que está aquí, miren que esto que está aquí se anula. Esto que está aquí es 0, esto que está aquí es 0. En el numerador me queda 0. 0 sobre. Esto que está aquí también se anula. Me queda 0 sobre 4. Y 0 sobre 4, esto que está aquí es 0. Eso quiere decir que la pendiente es igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Entonces, miren quién va a ser. Tercer paso. Entonces, recordemos que el tercer paso es aplicar la ecuación de la recta. Entonces, miren quién va a ser. La ecuación de la recta tangente viene dada por. Entonces, miren quién va a ser. Recordemos que la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 1 es igual a m que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, ¿quién va a ser? Miren quién va a ser. Y menos y sub 1. Y sub 1 sería este valor que está aquí. La componente en y. Sería 2 igual a m, pero m es 0. Miren que m es 0. Entonces yo puedo poner aquí 0 que multiplica a x menos x sub 1. X sub 1 es 0. O sea que lo que tengo a la derecha es 0. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que tener y menos 2 es igual a 0. Entonces, esto que está aquí, y es igual a 2. Y hemos encontrado la ecuación de la recta. En este caso, la ecuación de la recta es la función constante cuando y vale 2. Entonces, hemos encontrado la ecuación de la recta. Entonces, miren que también podemos derivar funciones implícitas aplicando o buscando la ecuación de la recta tangente, que es lo que ya veníamos trabajando anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, lo tengamos ahí a la mano, ¿sí? Y por último, miren que también podemos derivar funciones trigonométricas donde supongamos que ya no tengo variables sin números. Supongamos que tengo funciones trigonométricas. También nosotros podemos derivar. Esa es una función implícita, el ejercicio número 5. Y podemos encontrar su derivada sin ningún problema. ¿Sí? Podemos encontrar la derivada sin ningún problema. Entonces, para eso, voy a dirigirme a la pizarra y vamos a encontrar cuál es la derivada de esta función. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esa función que vemos ahí? Recordemos que es una función implícita. Para eso,
Me devuelvo al ejercicio y aquí tenemos el quinto ejercicio. Entonces, nos piden que encontremos secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x, y esto que está aquí es igual a 4. Me piden a mí que encontremos la derivada de esa función. Entonces miren cómo vamos a encontrar de y. Bueno, aplicamos el paso 1. Recordemos que el paso 1 es derivar con respecto a x a ambos lados de la igualdad. Eso quiere decir que la derivada con respecto a x de lo que tengo a la izquierda del signo igual, que sería secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x, que es igual a la derivada con respecto a x de ¿quién? De 4. Ahora, la derivada de una suma, sabemos que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces aquí me sale que la derivada del primer término más la derivada con respecto a x de mi segundo término, que sería cosecante cuadrado. Eso va a ser igual, la derivada de 4, eso que está aquí es 0. No tengo ningún problema. Ahora, ¿cuál es la derivada del primer término? Miren que las funciones trigonométricas tienen potencia. ¿Sí? Recordemos que para poder derivar esto, la derivada con respecto a x de secante cuadrado, bajamos el 2, aquí me sale 2 secante de x por la derivada interna, pero en este caso, como la potencia está arriba de la función trigonométrica, entonces la derivada interna va a ser la función completa, es decir, secante de x, la derivada de secante de x. Más, aquí hacemos lo mismo, 2 veces cosecante de x por la derivada interna. Pero la derivada interna aquí, ¿quién es? Sería cosecante. Bueno, aquí es, vamos a hacerlo, aquí es, denme un momentico, vamos a copiarlo bien. Me acabo de dar cuenta que aquí es y. Entonces veamos. Vamos a borrar un momentico aquí. Esta variable que está aquí es y. Entonces aquí es y. Vamos a borrar aquí. Aquí es y. Y aquí es y. Todavía no hemos hecho nada. Aquí es y. Listo. Entonces aquí podemos seguir. Entonces, la primera, la derivada de secante cuadrado de x sería 2 veces secante por la derivada interna de secante, más la derivada de cosecante cuadrado de y sería 2 veces cosecante de y por la derivada interna de cosecante de y. En este caso sería cosecante de y. Y esto que está aquí es igual a 0. Seguimos operando. Aquí me sale que esto que está aquí es 2 secante de x por la derivada de secante. ¿Cuál es la derivada de secante? Nos vamos a la presentación. Secante, la derivada de secante es secante por tangente. Es muy importante que se vayan aprendiendo la derivada de las funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí la tenemos. La derivada de secante es secante por tangente. Entonces, yo puedo poner aquí sin ningún problema. La derivada de secante es secante de x por tangente de x. Más 2 veces cosecante de y, que multiplicamos, vamos a escribirle esto bien, por la derivada de cosecante de y. Pero ¿cuál es la derivada de cosecante? La derivada de cosecante es lo mismo que tener menos cosecante por cotangente. Ustedes lo pueden ver aquí, miren. Estoy aquí, cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente. Pero ya tengo cosecante de y, sería menos cosecante de y por cotangente de y. Entonces simplemente esto que está aquí, yo puedo poner aquí menos cosecante de y por cotangente de y. Y esto que está aquí es igual a 0. Secante por secante, me quedaría esto que está aquí, yo lo puedo escribir así. Secante, bueno, aquí me quedaría, me faltaría, como estamos derivando derivada interna, entonces yo puedo poner aquí sin ningún problema. Menos cosecante, miren que la derivada de esto es menos cosecante, la derivada de cosecante es menos cosecante de y por cotangente de y. Entonces voy a poner aquí y' igual 0. Porque estamos derivando, estamos aplicando regla de la cadena allí.
Entonces aquí, secante de x por secante de x, aquí me sale que esto que está aquí es secante cuadrado de x que multiplica a tangente de x. Más, aquí como aplicamos la ley de los signos, más por menos me daría menos. 2 veces cosecante de y por cosecante de y. Es lo mismo tener 2 cosecante cuadrado de y que multiplica a cotangente de y por y' igual 0. Ahora, todo lo que no sea y' lo mandamos a la derecha. Si nosotros mandamos eso a la derecha, miren que yo puedo despejar aquí. Este menos 2 coseno cuadrado de y por cotangente de y por y' lo puedo mandar, lo voy a rodar a la derecha. ¿Sí? Si yo lo ruedo a la derecha, me quedaría así. 2 secante cuadrado de x por tangente de x. Esto que está aquí es igual a. Si yo esto lo ruedo a la derecha, el cambio de signo. Me quedaría 2 cosecante cuadrado de y por cotangente de y por y'. Despejo y'. Si usted despeja y', mire a dónde llegamos. Si usted despeja y', voy a ponerlo aquí de este lado, y' es igual. Aquí me queda 2 secante cuadrado de x por tangente de x. Esto que está aquí está dividiendo a 2 cosecante cuadrado de y por cotangente de y. Esto que está aquí al final, y' por definición es de y con respecto a x es igual a este 2 y este 2 se cancela. Al final en el numerador me queda secante cuadrado de x por tangente de x. Y esto que está aquí está dividiendo a. Bueno, esto que está aquí divide a. Acá abajo tenemos cosecante. Vamos a escribirlo bien. Acá tenemos cosecante. Cosecante cuadrado de y por cotangente de y. Y esa es la derivada que queríamos investigar. Secante cuadrado por tangente de x sobre cosecante cuadrado de y por cotangente de y. Ahí está la derivada desmenuzada, ¿sí? Explicada paso a paso, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Entonces, muy importante que usted identifique cuando la función está de manera explícita y cuando la función está de manera implícita, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos identificar cuando la función está de manera implícita y explícita, ¿sí? Recordemos que una función está de forma explícita si y está en términos de x, si la variable dependiente se encuentra en términos de la variable independiente, es decir, como les dije ahorita, y es igual a 2x al cuadrado más 1, y es igual a 4x a la 2 más 5x a la 3, 5x elevado a la 3. También puede ser así, y es igual a 5x más 1. Miren, eso, la mayoría de las funciones que hemos estudiado nosotros han sido de manera explícita. La mayoría de las funciones están de manera explícita. Pero cuando yo tengo una función de forma implícita, como los ejercicios que acabamos de realizar, es porque esa función tiene la siguiente forma: f de x, y igual 0. La función ahí no está despejada. La variable dependiente no se encuentra despejada. Es decir, no puedo diferenciar qué variable se encuentra despejada, quién se encuentra en términos de quién, o qué variable se encuentra en términos de otra variable. Entonces, para este tipo de funciones, aplica, por ejemplo, x a la 2 más 5y más 4x igual 7. También puede ser x a la 2 más 5y más, digamos, puedo poner aquí 10x a la 3 igual a menos 10. Entonces, siempre que tenga una función de esta forma, la función está de manera implícita. Y cuando tengo una función así como la tengo a la izquierda, la función está de forma explícita. Entonces, encontrar la derivada de una función explícita no hay ningún problema.
la calculamos sin ningún problema, ¿sí? Calcular esta derivada no es nada del otro mundo. Pero si la función está de forma implícita, entonces sí eh, tenemos que tener presente que si yo derivo con respecto a x y la función está con respecto a x, derivamos normal. Pero si yo derivo con respecto a x a una variable que no sea x, supongamos que sea y, entonces tengo que aplicar regla de cadena. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces aquí hemos finalizado el estudio de la derivación de funciones implícitas. Ya lo que viene la próxima semana, no, la próxima semana no, sino de hoy en 15 días, es estudiar las funciones logarítmicas, la función exponencial, la derivada de la función exponencial, la derivada de la función logaritmo, y hacer algunos ejercicios con base a eso. Entonces, eso lo vamos a ver de hoy en 15 días. Entonces, ustedes tienen la guía de estudio, ahí se encuentra el material de lo que viene en la parte final, y eso lo vamos a estudiar una vez que regresemos después de Semana Santa, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con base a los ejercicios que hemos detallado en la tarde de hoy, me pueden escribir y con mucho gusto le hago la orientación o la explicación de la duda que puedan tener, ¿sí? Entonces, gracias a todos. Espero que puedan visualizar este video. Hicimos más de 15 ejercicios eh, en estos dos videos que, que trabajamos. Entonces, es muy importante que ustedes vean toda esta temática, ¿sí? Entonces, gracias a todos. Les deseo una feliz tarde. Un abrazo. Chaito.